ponencia que aquí es de gente más cercana, digamos que hemos tenido gente un poco más lejos. Pues aquí tenemos Fernando Comorejo García, que es arqueólogo y un miembro del equipo de arqueología, y José Carlos González Martín, que es presidente de la Asociación de Memoria Histórica de los Barracones. Bien, muchas gracias. Parto desde la emoción de las anteriores comunicaciones, que la verdad es que es muy emotivo hablar de las personas. Yo lo que voy a hacer va a ser hablar de las piedras, ¿no? Pero las piedras que de alguna manera nos llevan a las personas. Yo soy miembro del equipo de arqueología y bueno, pues es una asociación cultural donde precisamente no solamente a través de la arqueología, sino también a través de otras ciencias sociales, pues se acerca a la colaboración con los ayuntamientos y con otras asociaciones para trabajar en muchísimos aspectos de la historia, de la arqueología, de la enología, de la zona centro y sobre todo de la sierra madrileña. En relación al tema que nos ocupa, al tema de estas jornadas, también como colaborador de la Asociación de los Barracones, pues nuestra asociación lo que hace es participar de alguna manera con muchas personas que se acercan a nosotros para solicitar información de sus familiares, ¿no? Ayer, antes de empezar las jornadas, se presentaron dos personas para que buscáramos también datos que están buscando sobre abuelos y tíos abuelos, y también, bueno, trabajando con el Tribunal de La Coruña, nos ha dado, digamos, autorización para poder también trabajar en el Ferrol y buscar otros familiares de Gijón. Es decir, que nuestra asociación, además de la arqueología, de la enología, como digo, bueno, pues tiene una vía abierta, una vía, en este caso del ferrocarril, que lo que pretende también es un poco acercarse a la labor de la recuperación de la memoria, no tan perdidas, solamente es cuestión de buscarla. Lo que voy a presentar en 10 minutos es otra de las actividades que estamos haciendo, precisamente con el tema del patrimonio. Como sabéis, no sé si he pasado. Vale, somos el mismo. Aparte de las excavaciones arqueológicas que está desarrollando el equipo en el Bualo, en época visigoda, o que ha hecho en Hoyo Manzanares, o la preparación de la exposición que están haciendo en San Agustín del Guadalís, otros trabajos que se han realizado en la Vega del Guadalís de la Sierra, es decir, el trabajo con los ayuntamientos, como estamos haciendo, pues hemos trabajado, como digo anteriormente, con el tema de los destacamentos penales. Hemos trabajado en un proyecto que lo que quería era plantear la verdadera historia exactamente de la cantidad de destacamentos penales que tenía el ferrocarril directo Madrid-Burgos entre el año 41 y el año 55, y una vez que se ha hecho esa publicación y un documental que consiguió un premio internacional gracias al trabajo de un compañero, Víctor Matellano, pues hemos realizado una exposición que intenta de alguna manera dar la luz a todos estos municipios donde tuvieron destacamentos penales, gracias a la iniciativa como digo, de la Asociación de los Barracones. Esa es parte de esa exposición en la que se ha puesto en el vestíbulo de estas jornadas, ¿no? Y una vez ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora estamos viendo que nuevas investigaciones sobre el tema de los destacamentos penales están en peligro, porque hay muchísima más información que está esperando que se resuelva su estudio en el campo, ¿no? Estos eran los destacamentos penales que hemos estudiado, 11. Únicamente que el destacamento de Chamartín del Chamartín no se ha descubierto, aunque lógicamente tenía que estar en las inmediaciones de la estación de Chamartín. El resto de los destacamentos, bien por algunos compañeros que anteriormente los habían estudiado, bien porque mi compañero Jesús Calero y un servidor hemos aportado algunas de las claves para su conocimiento. Tenemos, como digo, una clave muy importante para entender qué es lo que pasó en estas estructuras ferroviarias que fueron necesarias para terminar esta última fase, o penúltima fase, mejor dicho, del ferrocarril directo entre Madrid y Burgos. Y digo penúltima porque la última tuvo que esperar hasta que hubiera más dinero y más posibilidades de poner los viales.
pero tenemos un problema muy importante y muy grave, no solamente en España, sino yo diría sobre todo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es el tema de la administración. Tenéis que saber que ahora mismo, aparte de tener ya una aceptable ley de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, van a aprobar, si es que no han aprobado ya o están en fase de aprobación, una nueva ley de patrimonio que la han llamado, en lugar de histórica, cultural, cuyo término no entro si es mejor uno o es mejor otro, pero lo que sí está claro es que caen los mismos defectos, es decir, esta ley viene a ser continuadora de la anterior, y lo que hace de alguna manera es dejarnos a todos abandonados y dejarnos a todos desprotegidos del patrimonio. Yo lo he llamado desnudado, en la medida que prácticamente tiene un gran forraje ese patrimonio, tiene un vestido extraordinario. Tenemos que intentar estudiar muy bien todas esas prendas para que a través de estas piedras, como digo anteriormente, podamos conocer los rostros y la historia de todas esas personas que han estado hablando anteriormente aquí, ¿no? Lo que ocurre es que, desgraciadamente, esta Dirección General de Patrimonio, a través de los políticos, lo que están haciendo es que nos dejan el patrimonio hasta el año 36. Y como mucho, los fortines y demás, es verdad que se están protegiendo, pero no quieren saber nada absolutamente de lo que pasa a partir del año 39. El año 39 viene a ser como una especie de tabú, de alguna manera. Es un tabú para el patrimonio y para nuestra historia, que no quieren absolutamente que se conozca, y por lo tanto lo dejan desprotegido. Y también quiero denunciar que, aunque en el año 1936 para atrás supuestamente se protegen nuestros elementos característicos, hay algo que se está destruyendo, como es la memoria de los cementerios, es decir, todo el patrimonio funerario, todos los epitafios. Si vais a los cementerios ya veréis cómo poco a poco se está destruyendo, y lo que dicen aquí, aparte de que en 1936 se debe proteger esos espacios también sagrados, pues prácticamente, como digo, ese patrimonio, como en gran parte es privado, pues se está destruyendo y estamos perdiendo una información extraordinaria. Dicho este inciso, la verdad es que hemos iniciado un nuevo proyecto de investigación, el equipo de arqueología, en este momento centrado, que me acaba de mandar un correo mi compañero pidiéndome una información sobre un punto kilométrico, y precisamente sobre este punto kilométrico de aquí. Cuando estuve trabajando con los compañeros para el libro de Miraflores de la Sierra, concretamente con Javier, que está aquí, un enamorado de Miraflores de la Sierra, y con Chema, vimos al lado de uno de los viaductos estas estructuras y dijeron, ¡a la leche! ¿Y esto? Pues la verdad es que es parte de esas infraestructuras que están sin estudiar y que forman parte de esos destacamentos, y que son necesarios estudiarlos para entender exactamente lo que pasó entre el año 41 y el año 55. Este es un ejemplo del que partíamos porque intuíamos, Jesús y yo, que había más cosas, algo más que descubrir al margen de las estructuras de los propios destacamentos en sí, que son, digamos, el tejido esencial del ferrocarril directo Madrid-Burgos. Pero hay otro tejido complementario, hay otro patrimonio muy importante que de alguna manera puede explicar eso. Empezamos con entender lo que pasaba en Las Jarillas, que era un destacamento que está en Colmenar Viejo y era un destacamento filial de Chozas de la Sierra, de Soto del Real. Y sobre todo, la figura más abajo, donde podían ser los restos de las posibles oficinas de ese destacamento filial. Como están haciendo, y luego hablaré un poquito de ello, muy sencillo porque tengo solamente 10 o 12 minutos para hablar rápidamente sobre este tema, pues Jesús y yo nos fuimos a hacer una limpieza de ese espacio que había hecho Adif, precisamente para la nueva red de cercanías que quieren traer entre Madrid, entre Colmenar Viejo, y Soto del Real. Y lo que estuvimos viendo fue, bueno, pues efectivamente que era una estructura muy importante donde aparecían una serie de materiales arqueológicos. Algunos de ellos, no todos, los podéis ver en la Asociación de los Barracones, que no la han podido traer aquí por falta de espacio, pero como estáis viendo ahí, son materiales de posguerra, algunas latas que son las que se servían en el Rancho Frío, en las mismas trincheras durante la Guerra Civil, y que todavía tenían que comerse, lógicamente, también en los años 40 y 41, en esta zona de los restos donde aparecen para la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos. No sé ahora qué es lo que he puesto.
Bueno, esos restos que hemos visto precisamente en las oficinas, en las supuestas oficinas del destacamento de las Aljarillas, se repiten de alguna manera en el resto de la vía. Era algo que desconocíamos, era algo que no sabíamos y es algo en lo que estamos actualmente investigando. Es decir, que las supuestas oficinas de las Aljarillas, donde los materiales arqueológicos tan abundantes han aparecido, pues ahora resulta que se repiten a lo largo de la vía entre Colmenar Viejo y Garganta de los Montes. Entonces digamos, una angustia que te queda ahí, que tienes que investigar con gran rapidez, con nuestro dinero, porque precisamente no solamente es que no haya subvenciones, sino sencillamente que la Administración, concretamente la Dirección General de Patrimonio, pues no quiere saber absolutamente nada, ¿no? Es un patrimonio que está desnudo ante las administraciones y sobre todo, bueno, pues, por supuesto, ante los ayuntamientos, ¿no? El caso de Valdemanco es, bueno, un ejemplo a destacar, ¿no? Como en el propio destacamento algunas de las estructuras todavía se están amortizando para hacer naves privadas y de alguna manera pues lo que están haciendo, lejos de estudiarlo o preservarlo, pues prácticamente es amortizar y reconvertir un espacio y por lo tanto destruirlo, ¿no? En la foto intermedia, un detalle de lo que está pasando en Miraflores de la Sierra, que se ha salvado afortunadamente de una urbanización, pues porque los restos están a 10 metros. Si llegaran a estar a menos de 10 metros, pues esa urbanización se hubiera tragado completamente los restos arqueológicos que tenéis en imagen. Eso sí, ya alguien se ha dedicado a poner pintadas precisamente indignas para estos espacios de memoria. Y la última imagen que tenéis abajo se ha hecho la semana pasada, son 2 fotos. Es un espacio de una cantera de explotación para construir una de las estructuras más extraordinarias de ferrocarril directo, como es el terraplén sobre el arroyo de Tejada, para dar una cota muy, muy importante, donde una persona se apropió de esa vía pecuaria, de ese espacio, ha puesto un huerto y ahora mismo esa nave de trabajo pues la está amortizando para una estructura privada que, sin ningún tipo de permiso, como yo llamo al ayuntamiento, en plan clandestino también, a un funcionario que de alguna manera se preocupa por estos temas, y efectivamente ha quedado alucinado porque no hay por supuesto, ninguna solicitud, porque tampoco puede hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues sencillamente ahora el agobio. Es decir, como todos sabéis, se ha aprobado el tema lo he dicho anteriormente, de la ampliación de la red de cercanías entre Colmenar y Soto del Real. Es una información muy importante porque vamos a ahorrar en contaminación, vamos a ahorrar en tiempos, en comodidad, porque es un beneficio, pero no quita de alguna manera que la Dirección General investigue, trabaje, promueva lo que ocurre entre esas 2 flechas que os he puesto anteriormente ahí, que viene a ser parte del término municipal de Colmenar Viejo y de Soto del Real, donde hemos descubierto esas estructuras que están ahí y que están esperando, por supuesto, más que derrumbarlas, más que destruirlas, pues por supuesto hacer una investigación. Es que hay que tener en cuenta que la nueva red de cercanías lo que hace es coger de la actual vía muchísimos metros cuadrados a ambos lados, a ambos márgenes de la vía, y por lo tanto va a afectar a esas estructuras, como digo, que están pues, prácticamente pegadas a la vía. Por lo tanto, a mí ya no sé, o a nuestra asociación ya no sé lo que nos queda, ¿no? Si es una última llamada de atención a los técnicos que están quemados, dicho así, están prácticamente quemados, y ya muchos de ellos lo que piensan es la jubilación que amortizan prácticamente los puestos de trabajo. Es una denuncia abierta también, por supuesto, porque son ellos quienes están promoviendo las leyes de patrimonio, pero es que son ellos, a su vez, quienes están distribuyendo el patrimonio. Es decir, en realidad es como un poco, no sé si es justo decirlo de esta manera, ¿no? Hacer este símil, ¿no? Pero aquellos que ganaron la guerra y de alguna manera supieron reconvertir la ley punitiva de alguna manera y decir que los culpables eran los que habían perdido la guerra, de alguna manera, como eran vencedores, de alguna manera los que hacen la ley sobre el patrimonio, los que hacen la ley para proteger las piedras, de alguna manera lo destruyen, ¿no? No sé si me entendéis. Es decir, que esa falacia, esa vergüenza, ¿no? Eso tenía que ser totalmente denunciable. Bien, pues yo lo denuncio aquí, ¿no? Os lo denuncio ante vosotros porque prácticamente yo también me emociono, porque detrás de las piedras, como digo, están los rostros de las personas. Así que muchas gracias por su atención y bueno, pues nada, a ver qué es lo que hace nuestra administración, a ver si no nos roban más patrimonio, lejos de decir que lo que está es defendiéndolo. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Asociación de los Barracones, lo primero que estamos obligados es a agradecer al Ayuntamiento, al técnico de sonido que nos ha puesto todas las tripas estas a nuestro favor, al Ayuntamiento la gran acogida que nos ha dado para estas jornadas, a la Asociación de Chozas, que han sido nuestros anfitriones y nos han tratado pues con una cortesía y una amabilidad que no nos merecemos. Muchísimas gracias, Loren. Y bueno, en las jornadas, por hacer una pequeña valoración, es increíble la que montaron nuestros abuelos cuando se pelearon jugando al dominó, ¿no? Porque, ostras, ha dado para mucho, ¿eh? Ayer fue un día muy intenso, yo creo que aprendimos todos muchísimo de qué va el asunto, aprendimos muchísimo y nos concienciamos además de lo que falta por hacer y del trabajo que tenemos por delante, que yo creo que estamos casi empezando, ¿no? Después de 40, casi 50 años de acabada la dictadura, estamos todavía con pies de barro en este país para reconocer lo que pasó, para reconocer a las víctimas, etcétera, etcétera. Las leyes siguen ayudando, pero también les va costando meterse en el ajo hasta la cintura, es decir, que vamos muy despacio, pero quizá ese hueco que se está abriendo y cada día es más amplio da mucho margen, mucho trabajo para la sociedad civil, que somos los que estamos hoy aquí un poco representados como asociaciones, ¿no? Entonces, como asociaciones, también a mí me da mucha esperanza pues oír lo que hemos oído esta mañana, la asociación de San Sebastián, que son imparables, la asociación de la memoria de Aranda, que nos hemos hermanado con ellos porque los admiramos, su trabajo, el equipo A, en fin, que todos dentro de nuestro pequeño territorio, modestamente, pero en sinergia, yo creo que vamos consiguiendo que las cosas vayan cambiando, por lo menos en Madrid. Yo, fuera de Madrid, quizá Cecilio tiene ahí también su trinchera abierta en Andalucía, pero aquí en Madrid, como tenemos además el gobierno que tenemos, nos está costando, Dios de ayudas, tirar para adelante, ¿no? Un poco para ya hablar de la asociación nuestra, nosotros nos hemos, así decido, especializado en una parte de la historia que es un poco el pariente pobre, ¿no? Que es la posguerra. De la posguerra se habla muy poco porque sobre la guerra hay mucho editado, hay como mucha película, hay mucho detrás, pero la posguerra, pues como que ha habido ahí una especie de vacío, y quizá la posguerra es donde más represión se cometió en este país, porque es que ahí ya se hizo a calzón quitado, es decir, ahí ya no hubo dos bandos, ahí hubo un bando con un dictador y varios secuaces ordenando desde los despachos la represión. Ya no hubo la fervorina de que tú me has pegado un tiro y yo te pego otro, es que ya fue a sangre fría, ¿no? Entonces esa orgía de venganza, esa orgía de perseguir al que había escapado de la guerra, ¿no? A la causa general, pues produjo en este país una represión a cuchillo, ¿no? Entonces, uno de los lugares de memoria, pocos que quedan, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que pueden hablar sobre esta represión de la posguerra, que no viene ni en los libros, son los destacamentos penales en Madrid. Porque tenemos la vía férrea, como sabéis, que se empezó en la Segunda República, pero se acaba ya con Franco para unir Somosierra con Madrid, donde los 9 destacamentos penales, que están muy bien estudiados y referenciados por Fernando y colaboradores, pero quedaba un poco la sensación de que estaban abandonados, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues tenemos la suerte de tener en Bustar Viejo el mejor conservado, por una serie de casualidades, de que primero fue utilizado cuando se abandona su actividad constructiva de la vía férrea, se abandona
por la empresa concesionaria y los ganaderos de la zona le ven una utilidad para meter ganado. Entonces, bueno, es una especie de eufemismo. Primero fue una cuadra para personas y luego fue una cuadra para ganado. Siempre ha sido una cuadra y eso quiere decir que iguala un poco a las personas como se las trataba, como ganado, ¿no? Esa utilidad del destacamento produce que se pueda... esto está yendo al revés. Que se pueda haber conservado hasta el día de hoy. Luego tuvimos, cuando había dinero para esto, una subvención de 120.000 euros con la primera ley de memoria histórica por Zapatero y conseguimos rehabilitar alguna parte. Oye, ¿cómo va esto para tu proceso? No responde. Ya, pero es que normalmente suele ir con eso. Sí, pero no hay más, es raro. Vale, ahora sí. Perdóname, para esto soy un poco torpe. Bueno, aquí las diapositivas un poco hablan de los trabajos forzados, porque precisamente los destacamentos penales lo que nos llevan es a la historia de esa represión que ya no fue la de la guerra o la inmediata posguerra de fusilados o de las fosas que hemos hablado aquí largo y tendido estas jornadas. Aquí ya hablamos de otro tipo de represión, que es una represión de esclavitud, de trabajos forzados. Aquí ya no se hacen sacas, no se hacen fusilamientos masivos como se hacen al final de la guerra o al principio, en medio de la guerra, de la contienda, pero se produce una utilización de la mano de obra de los presos, una utilización completamente obscena, una utilización esclava, donde mete la mano aquí todo el mundo. Aquí mete la mano no solamente el régimen para hacer las obras civiles que no quería hacer ninguna empresa porque no eran rentables, sino que mete la mano también la Iglesia, meten la mano los propios militares para que esos presos hicieran trabajos particulares en sus casas, incluso de choferes, de jardineros, de limpiadores, etcétera. La Iglesia para reconstruir las iglesias que estuvieron también bombardeadas o deterioradas durante el conflicto civil militar, y sobre todo el Estado para las obras civiles que se llamaron las zonas devastadas, recuperarlas. Estamos hablando de pantanos, de las presas, estamos hablando de minas a cielo abierto, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de las vías ferroviarias, etc. Miles de personas, se calcula que hubo un momento dado que hubo casi 20.000 presos trabajando a la vez, por ejemplo el Valle de los Caídos, donde se les pagaba pues yo creo que un tercio de lo que ganaría un trabajador normal, es decir, estaban prácticamente con un dinero que no les llegaba ni para la subsistencia. Ese dinero además se tenía que repartir para su propia manutención en los destacamentos penales y para las familias que iban un poco dependiendo de ellos, la mujer y los hijos. Por lo tanto, eran prácticamente, trabajaban por no estar en la cárcel, sencillamente, porque en la cárcel todavía las condiciones eran peores. Aquí estaba lo que se llamaba la redención de penas, que cada día trabajado les quitaban 2 o 3 de condena y además tenían esa pequeña ayuda económica. Entonces era, dentro de lo que cabe, un privilegio, porque eran presos que ya salían de las cárceles con 7 u 8 años de condena ya a sus espaldas y les quedaban otros 15 años que los podían redimir haciendo trabajos forzados. En 3 o 4 años quedaban libres. Libertad también condicional, porque no era una libertad total. Tenían que seguir yendo durante muchos años al puesto de la Guardia Civil cercano a decir: aquí estoy yo, que estoy llevando una vida ejemplar y no he vuelto a las andadas, ¿no? Soy ya un español patriótico. Ese lavado de cerebro que también se hace en los destacamentos penales y en las colonias de trabajo
La mala noticia es que dio resultado. Muchísimos de los presos que estuvieron condenados a esos trabajos tan extenuantes y mal pagados salieron dando gracias al régimen porque les habían dado una oportunidad de tener un trabajo, conseguir un oficio y tener algún tipo de renta. Es decir, fue una inversión en terror que se hizo en aquella época que llegó hasta la cocina de toda la gente, ¿no? Esta es la presa de Río Sequillo, que es la que está en el pantano de Buitrago, también la hicieron los presos. Este es el viaducto de Gustar Viejo, donde se hizo también unas condiciones laborales que daban miedo, porque se subían a los pilares sujetos con una cuerda a una tuviera allí, nada, sin ningún tipo de seguridad laboral. Y los lugares de los destacamentos, que ahora vamos a llamarles, como ha dicho muy bien Fernando, por se desentiende muchísimo la administración, sobre todo la administración madrileña, con la sección de patrimonio, para que esto sea protegido como un bien de interés, ya no digo cultural, sino que sea patrimonial. Es imposible, nos hemos dado de bruces constantemente contra la ley, hasta los propios funcionarios se avergüenzan de no podernos facilitar tal, pero bueno, ahora parece que se abre una posibilidad que son lugares de memoria. Con la nueva ley democrática, estos sitios se van a empezar a denominar lugares de memoria, simplemente porque tengan detrás pues una memoria. Como ayer quedó bien claro, la memoria es lo que sustituye a la historia que no sabemos. Porque si no hay historia, tiene que haber memoria para que podamos saber qué ha pasado en este país. Este es el de, fijaros en qué situación están todos, ¿eh? Este es el de Garganta de los Montes, este es el de Valdemanco, este es el de Garganta, el filial que es de Garganta pero está en el término de Lozoyuela. Este es el mismo, este es el de aquí de Chozas, ya no era nada, pero vamos, este era el original. Y este es el de Gustar Viejo. De Gustar Viejo, esta es la foto original del año 45, debe estar hecha esta foto. El destacamento empieza en el año 44 hasta el año 52, su actividad para tener allí, alojar a los presos. Alojar por ser generoso. ¿Qué hace nuestra asociación? Nuestra asociación lo que hace es recuperar ese espacio que era una cuadra, como veis aquí, que estaba completamente derruido, como veis aquí, y lo consigue hacer un lugar público. Lo que era un sitio denostado y desdeñado por el ayuntamiento, conseguimos hacer un sitio que fuera visitable y que fuera público. Este es la misma sala, que veis cómo la recogemos y la limpiamos y posteriormente la rehabilitamos para conseguir que sea visitable, ¿no? Estas son las letrinas que se descubrieron al sacar la cantidad de la capa de estiércol que había, que llegaba casi a más de medio metro. Al limpiarse se salen adelante los restos de las letrinas. Como veis, son unas letrinas que se llaman letrinas árabes, que es lo mínimo que tenían allí. Es decir, ahí se hacía la higiene de casi de 150 personas en 10 minutos. O sea, imaginaos el ambiente higiénico y el ambiente de falta de humanidad que había en donde estaban los presos alojados. Este es uno de los dormitorios, ya limpio de estiércol. Los tejados son los que pusieron los ganaderos, que gracias a eso yo os digo que por carambola se conservó, porque los ganaderos ni el ayuntamiento tuvieron ningún interés en que esto se conservase más que para esto. Es decir, que cuando estuvimos haciendo la rehabilitación, y me tocó a mí, por una casualidad que estaba yo en el ayuntamiento de concejal, me tocó a mí dirigir un poco la rehabilitación. Cuando pasaban por allí los ganaderos y tal, me miraban y me decían una frase casi lapidaria, me decían: este es el peor dinero que se ha empleado en este ayuntamiento. Claro, yo les preguntaba, digo, bueno, pero ¿por qué os molesta tanto que se rehabilite una cosa que es un patrimonio que es de todos
los vecinos, que aquí puede haber, todavía no hemos empezado ni como asociación, que aquí puede esto ser casi un atractor para el turismo o para tener un poco de, el pueblo tenga algo más. Nada, que esto era un dinero mal gastado, que habiendo, por ejemplo, una pista de pádel que arreglar, que porque estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, imaginaros la distancia sideral que había entre el pueblo y su patrimonio, es decir, estaban de espaldas completamente a la alta. Esto ha cambiado después de, digamos, ya 7 años haciendo ruido. Ha cambiado también por una cuestión también muy crematística, es decir, porque después de que venir la gente a ver los barracones, se van al pueblo a comer o se van al pueblo a tomarse un vinito. Entonces, claro, ya empiezan a ver en el pueblo que esto no era tan malo, que esto no va a ser una capilla de peregrinación de republicanos ortodoxos, que íbamos a hacer aquí la revolución, el anhelo este del comunismo que parece que tenemos todos menos los que votan la libertad de Ayuso. Entonces, bueno, ahora parece que se está empezando a reconocer que esto es un patrimonio en los vecinos de Bustalviejo. El ayuntamiento sí que tenemos que reconocer que nos ha ayudado desde un principio. A pesar de que ha cambiado de signo político durante los años que llevamos, nosotros empezamos en el 2015, hemos tenido siempre el apoyo del ayuntamiento para continuar. Ahora mismo está gobernando el Partido Popular y podemos también decir, no nos duele prenda decir que nos están apoyando exactamente igual que cuando estuvo Izquierda Unida o hasta el Partido Socialista. Eso pues también hay que agradecerlo. Más fotos de las letrinas. Esto es cuando se empiezan a hacer las primeras excavaciones arqueológicas por un grupo de arqueólogos del equipo de González Ruibal, que son los mismos que han estado también haciendo las investigaciones en el Valle de los Caídos o Colamuros, que se llama ahora. Álvaro Falquina, fueron los primeros que empezaron a tirar del hilo de esto que eran unas ruinas, era una cuadra de Gana, olvidada por todo el mundo. Aquí tenéis las casas de los familiares, que también son muy, muy importantes, porque aquí es donde las familias seguían. Allí se habló también del turismo penitenciario, habló Mirta, donde las familias seguían al preso allá donde fuera, porque era de alguna manera su manera de su manutención. Como digo, algo de dinero les daban a la mujer y a los hijos del salario del preso. Y si el preso estaba en el destacamento de Bustalviejo, pues allá que se iba la familia detrás de él. Y si el preso la cambiaba luego a Murcia, pues allá que se iba la familia también detrás del preso, porque era su manera de estar no solamente sentimentalmente cerca, sino económicamente dependían del preso de alguna manera. Estas casas de los familiares son iguales en todos los destacamentos, son de 2 por 2, es decir, 4 metros cuadrados. Aquí tenían que convivir la madre, o sea, la mujer del preso, los hijos y a veces hasta los padres, ¿no? Gente mayor. Aquí se descubren las típicas restos arqueológicos, pues de este es un zapato de una de las mujeres. Estas son utensilios de trabajo de los presos al excavar alrededor de las casas de los familiares. Y se descubren también esto que fue muy significativo, son 3 tinteros. Los tinteros, al principio los arqueólogos no daban muy bien con qué significado podían tener en unas chabolas, en un sitio tan precario, unos tinteros, bueno, pues estaba como un poco distanciado de lo que se pensaban encontrar allí. Dándole un poco vueltas, pues tiene su sentido, es decir, porque los niños de los hijos de los presos no podían estar escolarizados todo el año porque iban cambiando de sitio. Entonces, cuando cambiaban de un sitio a otro, de una provincia a otra, el curso escolar ya se hubiera empezado, igual no tenían posibilidad de volverlos a escolarizar. Entonces, las propias madres enseñaban a los hijos las 4 reglas que se llamaban antiguamente, pues un poco de caligrafía, un poco de sumas, de tal, las 4 cosas para que por lo menos el alfabetismo no fuera muy profundo en esto, aunque lo fue, pero por lo menos las madres intentaron que fuera menos, y estos tinteros responden a ese intento de las familias de mantener un poco a los chavales con cierta formación. Estos ya son útiles, pues los típicos de los pucheros, las herramientas del día a día de las familias, los zapatos, que esto también, bueno, como sabéis, en todos
los museos, lugares de memoria, sobre todo lo más grande que ha pasado en esta época contemporánea, que son los del Holocausto alemán, los museos de los campos de concentración alemanes, lo que más da la sensación de que aquí pasó algo son la huella humana, ¿no? Los zapatos, los montones de gafas, los montones de pelos que se ven en los museos. Eso humaniza mucho la historia, ¿no? Entonces aquí también hemos hecho con en el destacamento una pequeña también referencia a todo esto en una exposición donde se ven todos estos útiles que nos ha aportado además Fernando, y eso cuando vienen las visitas se ve perfectamente cómo la gente comprende muy bien, mucho mejor cuando tienen un zapato delante de lo que ha pasado. No es contarlo sino verlo, ¿no? Y ver los efectos personales, eso une mucho a la historia con el relato, ¿no? Esto es la obra que se hace en el destacamento, que son los viaductos, los túneles, la propia estación, todo el tendido ferroviario. Es una obra megalómana, que se hace, son millones de horas de trabajo de mano de obra esclava. Estas son algunas fotos del destacamento artísticas porque nos ha gustado y bueno, siempre las ponemos. Estos son una ambientación de uno de los barracones que se grabó una película de Fernando Trueba y nos dejó allí el atrezo. Siempre que lo digamos que es un sucedáneo, que no es original, pero también nos vale para que la gente se haga un poco también una idea cabal de cómo estaban hacinados los presos. Vale, esta es la zona rehabilitada. Y ahora un poco, como es un poco el objetivo de hoy, os paso a explicar qué hacemos la asociación. Hemos hecho un pequeño recorrido por la historia del destacamento. ¿Qué hacemos la asociación? Bueno, la asociación fundamentalmente tenemos una labor de divulgación, porque como ayer se quedó también muy claro, lo que se hace es una inversión en terror. Esa inversión en terror durante todo el franquismo y la dictadura, y sobre todo la posguerra, que es cuando os digo que allí fueron las navajas estaban todas de punta. Se hace una inversión en terror. Esa inversión en terror, la conclusión es el silencio. Y el silencio durante muchos años lo que provoca ya es el olvido, ¿no? Ese es el objetivo del silencio. Cuando tú no hablas de algo, acabas olvidándolo. Bueno, pues contra eso lo mejor es hacer ruido. Y ruido, y ruido, y ruido. Entonces la difusión es la manera que nosotros tenemos de hacer ruido, modestamente, pero es donde hemos basado nuestra actividad como asociación. Una de las cosas más importantes que hacemos son las visitas guiadas. Visitas guiadas que empezamos con mucho escepticismo, pensando en quién iba a venir a ver esto y desde a un sitio aquí perdido de la Sierra Norte y tal, y empezamos pues con mucho escepticismo. Me acuerdo de la primera que hicimos, que tuvimos la suerte de que viniesen una asociación de jubilados de la Bensol, ¿te acuerdas, José Luis? De Torremocha, gente muy mayor. Bueno, pues en esa que viene la primera, pues nosotros ahí ya quisimos dar todo, pero vino un tiempo de estos de aquí de la sierra que nieva no para abajo, sino así de lado, ¿sabes? Y allí la gente mayor, que además le llevamos andando, porque antes íbamos por otro sitio, y yo le digo, aquí esta es la primera y la última que hacemos, porque aquí muere alguien. O sea, es que veíamos que la gente estaba, hemos entrado aquí ya, salimos en los periódicos. Bueno, pues hicimos se quedaron encantados, no han vuelto a venir, eso sí. Pero fue la primera que hicimos, que fue casi heroica, ¿no? Y a partir de ahí, oye, fue empezando a venir gente. La última que hemos hecho, han venido 140 personas. Hacemos una al mes porque no nos da el cuerpo para más, porque somos poquitos, pero empezamos con 1 o 2 guías y ya estamos con 4 o 5 guías, las visitas guiadas. Ya estamos recibiendo, y todavía no la hemos convocado, peticiones para la visita de diciembre. Por lo tanto, ahí pues
hemos acertado con lo de las visitas, que ya os digo que es divulgación. Son unas visitas de casi 2 horas y pico, y la gente se queda allí y tenemos casi que decirles, oye, que ya ha acabado esto, que nos tenemos que ir a comer. Mucha demanda, muchísimo interés en esto, cada vez más, y no solamente las visitas, sino que estamos empezando a tener ya también muchas peticiones, ojo que esto es muy importante, de colegios e institutos y de los medios universitarios. Por lo tanto, esto nos refuerza en la idea de que tenemos que seguir con la divulgación, con la pedagogía, porque que venga gente adepta, como estamos todos aquí, pues está muy bien. Pero a nosotros nos interesa que venga gente que no tiene ni idea, que venga a los colegios. Es que hay gente, hasta propios maestros que han venido y no sabían de que esto había pasado en este país, porque esto no viene en los libros. Y si vienen los libros muy académicos, muy de eruditos o muy de círculos muy cerrados universitarios, pero ni en los colegios ni en los institutos se da lo que es la posguerra y lo que pasó allí, ¿no? Que aquello fue, ya os digo, una carnicería, ¿no? Estas son visitas guiadas pues, en todo tipo de climas, lloviendo, haciendo sol, grupos numerosísimos de gente que viene a vernos. Esta fue también muy emotiva porque ahí al fondo veis a un señor que estábamos haciendo la visita y de repente aparece y era un hijo de un preso, porque eso también es otra cosa que hemos tenido también estamos muy orgullosos que han empezado a venir, al saber que esto era visitable y que había cierta actividad, han empezado a venir hijos de presos que estuvieron allí a hacer algún tipo de duelo de sus padres o sus abuelos que no lo habían podido hacer, ¿eh? Entonces esto también ha valido también para resarcir muchas heridas de familias que han estado con ganas de conocer el sitio y no han tenido oportunidad hasta que lo hemos puesto nosotros como un lugar público. Al final, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? José y Paula eran los 2 hermanos. Y ahí está la gente que eran chavales de un instituto, el señor contándoles de primera mano lo que pasó a su familia, a esos chavales que no tenían ni idea de lo que había pasado en este país. La foto es muy significativa de la importancia que tiene los lugares de memoria, para unir a las nuevas generaciones al presente con el pasado. Que eso es precisamente lo que es la memoria. La memoria es presente, no son las batallas de los abuelos. Estas son otras jornadas que hacemos, como la de ayer y de hoy. La primera la hicimos en La Cabrera, que estuvo Luis Pérez Lara, que veo que está por allí. Estuvo también con nosotros acompañándonos. La segunda fue de trabajos forzados, que vinieron lo más selecto de la investigación sobre esto, gente de la Universidad de Navarra, vino gente también de Andalucía, en fin, que estas también estuvieron en mucho nivel, como el de ayer, que yo creo que también han sido impecables. Aquí tenéis también a Mirta, al presidente de Amieste, que estuvo en las primeras jornadas, a Ángel Fuentes, que es un forense que da clases, profesor de la Universidad Autónoma, Cristina Almeida, que también nos echó una mano, el Salón Alimentar, es decir, que demanda e interés hay, y lo que haría falta, pues eso, es destapar a veces el tapón para que empiecen a salir los genios, ¿no? Estos son los conciertos que hacemos, también allí dentro del destacamento, que también tenemos muchísima demanda y son, bueno, deciros que todo lo que hacemos es gratuito, porque nos parece que tiene que ser así. Esto tenemos subvenciones ahora, últimamente, del Ministerio, son subvenciones pequeñitas de 3.000, 4.000 euros, el Ayuntamiento también nos ayuda y vivimos también un poco de los donativos de las visitas guiadas, que con eso vamos tirando. Entonces, mientras que haya dinero, pues lo vamos pudiendo hacer y lo hacemos gratuito, porque nos parece que cuanto más facilidades pongamos a la gente para que se una, pues mejor para ellos, ¿no? Este es uno de los dormitorios donde hacemos los conciertos, que la verdad es que son muy entrañables y la gente también sale pues muy sensibilizada con esto, ¿no? Porque la cultura al final también es un vehículo
de explicar las cosas, un vehículo mucho más amable que hacerlo a veces leyendo un libro, ¿no? o contando la historia de una manera cruda. Quizás esto me lubrica un poco la manera de contarle a la gente lo que ha pasado en este país, ¿no? Esto es otra foto de ambiente de los conciertos. Y luego, bueno, pues ya nos hemos también complicado la vida, porque nos gusta complicarnos, haciendo también pues exposiciones. Hicimos una exposición de la cárcel de Ventas porque pensamos que desde el lugar de memoria del destacamento también es una especie de trampolín para explicar más cosas. La cárcel de Ventas fundamentalmente fueron las mujeres las que sufrieron la represión. Los destacamentos son todos masculinos por una cuestión orgánica de que el trabajo es duro, ¿no? Pero las mujeres también queríamos que tuvieran su espacio en el destacamento. Hicimos una exposición, también una expresión artística, donde dimos también libertad a los artistas de la zona que viniesen a que les sugería el espacio. Vinieron sobre todo niños a hacer allí sus pinitos. Estos son algunas obras que se hacen. Obras de teatro. Lamentablemente la promotora Olaya murió de cáncer hace un par de años y esto pues ha quedado un poco paralizado, pero eran unas obras de teatro también dedicadas. ¿Perdón? ¿El grupo de Sí. Una obra de teatro, Presas de papel, dedicada también a las mujeres, que también atraía a muchísima gente, se hacía allí dentro del destacamento, y para nosotros también pues es una pérdida de la compañera sobre todo, y que de momento esto se ha quedado paralizado, pero yo creo que conseguiremos entre todos que se vuelva a la obra a funcionar. La exposición, que ya lo ha dicho Fernando, que fue su padre intelectual, es la que tenéis afuera, a la salida en el hall en el pasillo. Es una exposición muy bien documentada, que la hemos puesto allí en la zona rehabilitada para museilizar un poco el destacamento. Son paneles donde se explica toda la historia de los destacamentos penales, las fugas, su situación actual, etcétera, etcétera. Hay que leer. En este pueblo tenemos lecturofobia, pero si tenéis un poco de paciencia. Bueno, y una cosa muy buena que tiene la exposición, dentro de lo que os digo, del objetivo de divulgación, es que es transportable. Es que se hace así, ran, y se mete en un maletero de un coche. Ahora se la van a llevar a San Sebastián, se la va a llevar la asociación de la Comisión de la Verdad de San Sebastián para tenerla allí el tiempo que quiera. Luego va a ir a Comenar Viejo, y nos han pedido ya también en la universidad. Es decir, que es dentro del objetivo de divulgación, esta es una herramienta para nosotros fundamental, y además permanente en el tiempo, porque está muy bien hecha y no se estropea, se lava, se transporta y es muy cómoda. Esto es dentro de la exposición. Lo que complementa a los paneles son, lo que os digo, esta exposición de una vitrina con todos los hallazgos que se han ido consiguiendo en los destacamentos, que son de la vida cotidiana de los presos, pero que acercan mucho a la gente a entender esta humana, ¿no? La calidad humana del asunto. Este es José Manuel Peláez, que es un preso que estuvo allí, que también se ha editado un libro sobre él. Milagros Montoya, que también estaba muy orgullosa de la casita esta que está detrás de ella, una chabola que hizo su padre, ¿verdad? Porque otra de las cosas importantes que estamos haciendo es una recopilación de testimonios, porque como ya sabéis también, esta gente, los hijos de los presos, están ya también pues en una edad provecta que no van a durar mucho, entonces o ahora o nunca. Es decir, estamos recopilando testimonios de parte de nuestro presupuesto de la asociación, es para ellos. Aquí tenéis a Juan Antonio Sacaluga y a un cámara, nosotros le llamamos el chiquitín porque es muy grande, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre, creo que se llama Luis. Y entonces están del equipo de Alberto Pascual, de estos muros, ¿no? Les hemos contratado para que hagan
una recopilación de testimonios. Este es Alberto Pascual. Esa es Paula Monzón, la hermana de... Esta es Paula Monzón. Esta señora ponía los pelos de punta cuando nos contó su historia. Su padre, cuando salió de aquí del destacamento, se dedicaba a llevar pellejos de vino a las espaldas porque era su trabajo. Tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llama, los que llevaban pellejos de vino, los subían de las bodegas a los camiones, ¿no? Porque eran... Esta mujer salen completamente pobres, o sea, entran en el destacamento de las cárceles pobres y salen todavía más pobres. Entonces esta mujer, cuando era pequeña, tenía que ir por las casas pidiendo limosna, ¿vale? Entonces le preguntaban, ¿y tú de quién eres? Yo soy del no sé qué, que no me acuerdo de cómo se llama, que sube los pellejos. Yo soy del pellejero. Ah, la roja, la guarra, la puta, vete de aquí. Ostras, es que esta mujer contándote eso, que la echaban de las casas porque su padre había sido tal, joder, es que esto ha pasado, ¿entiendes? Es que no lo hayamos, nadie que lo haya exagerado. Es que esta mujer nos contaba que la echaban de las casas, que decían, vete de aquí, roja, vete de aquí, puta. Y ponía los pelos de punta, porque además era una señora que me daban ganas de darle un beso porque, joder, recordaba a la madre de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues toda esta recopilación de testimonios, esta es la hija de Peláez, vino de Asturias, lo tenemos en la asociación. Si alguien quiere algún día tal, tenemos 8 horas, 9 horas filmadas. Lo que pasa es que ahora no tenemos dinero para la edición, porque es lo caro. Si tuviéramos dinero para editarlo y hacer un documental, que era la idea, pues estaría bien, pero hemos pedido subvención este año y no nos la han dado. Hemos quedado de reserva. Nos han dado para la divulgación sí, pero para el documental no. Pero bueno, esa era la idea, hacer un documental y si no, pues tenerlo ahí para que pueda tenerlo tal. Este es Teófilo Sánchez, el que está ahí, que también este hombre nos ha aportado muchísima información sobre lo que pasó, porque él tenía 8 años cuando conoció a su padre fue preso cuando su madre estaba embarazada, estuvo 7 u 8 años, porque era carabinero, no te creáis que por otra cosa. Y cuando lo llevan ya al destacamento, su madre lleva a conocerle a Teófilo, a su padre, que se llama Teófilo también. Y ese debería ser un lamberrillo, el chaval, porque se metía por todos lados. Nos contaba dónde estaba la peluquería, dónde estaba su padre sentado, dónde hacía no sé qué. La vida cotidiana la tenía ahí en la cabeza todavía y tiene ahora por 80 y muchos. Y todas estas fuentes originales de la familia es lo que nosotros luego también contamos a las visitas guiadas, es decir, que no solamente de la investigación de los técnicos, sino de todo el testimonio oral. Entonces, claro, cada vez va siendo más rico y va enriqueciéndonos. Entonces, las visitas guiadas a veces son pues, un homenaje también a toda esta gente, ¿no? Contamos su vida y la de sus familias, y yo creo que ellos, para ellos eso es también una especie de homenaje, y están muy agradecidos, ¿no? Las familias con nosotros la verdad es que nos quieren muchísimo. Entonces ya os digo, la divulgación centrada en las visitas guiadas, en los destacamentos, en las inversiones que hemos hecho en el museo, en los paneles y en la exposición que tenemos allí, los testimonios, la recuperación de testimonios, y ya lo último que hacemos es, hemos editado el primer libro que se ha hecho, es inédito, sobre el destacamento penal de Bustarviejo en concreto. Está hecho por Sergio Riesco, que yo creo que lo conocéis casi todos, es un historiador, profesor también de la Cabrera, que lleva mucho tiempo también detrás de hacer pedagogía en los colegios, que es donde hay que hacerla, los institutos de memoria histórica. Y este libro lo hemos editado y lo hemos conseguido a través de la subvención del Ministerio y del Ayuntamiento, que nos ha echado también el 50% cada institución. Lo tenéis allá afuera, el que no lo tengáis lo podéis adquirir, y también es un complemento de la exposición, ¿vale? El itinerante va también con el libro que va explicando un poco. Y bueno, esa es nuestra labor de momento. Llevamos pocos años, igual que vosotros de San Sebastián, llevamos 7 años liados en esto, pero tenemos esperanza de que la cosa, de que el ruido que digo que estamos haciendo, pues cada vez suena más y llega a más sitios. Y nada más, gracias por vuestra atención, y hasta lo único que recordaros que ahora va a venir una compañera, que es la hija de Luis Pérez Lara, a leernos unos poemas de Miguel Hernández,
que va a ser muy emotivo también, y cuando acabemos la asociación os queremos también invitar, que habéis hecho el esfuerzo de venir hoy, a tomar un aperitivo y un vino al acabar esto. Muchísimas gracias por vuestra atención.